El día de hoy hablaremos acerca de la electroquímica y disoluciones iónicas, presentado por Fabián Andrés Agudero Rojas y Ana Sofía Araya Gordillo. Haremos una breve introducción a lo que es la electroquímica. Hablaremos sobre la termodinámica en sistemas electroquímicos, potencial estándar, propiedades termodinámicas de celdas electroquímicas, potenciales de iones y la teoría de las disoluciones iónicas de Weizsäcker. Muy bien. ¿Qué es la electroquímica? Esta es una rama de la química que se encarga de estudiar la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En pocas palabras, las reacciones químicas se dan en la interfase de un conductor eléctrico llamado electrodo, que puede ser un metal o un semiconductor, y un conductor iónico, el electrolito, pudiendo ser una disolución y en algunos casos especiales un sólido. Con esto podemos denotar que la electroquímica es el estudio de las reacciones químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos químicos causados por la acción de las corrientes o voltajes, que se estudian mediante una celda electroquímica o una semipil. Ahora vamos a hablar de la termodinámica en sistemas electroquímicos. La termodinámica en sí tiene dos términos principales, que son el trabajo y el calor, pero en este caso vamos a hablar de estos con los iones. Como vemos en pantalla, esta es la definición de trabajo, que se le puede llamar como el cambio de cantidad de carga que se desplaza a través de un potencial eléctrico. Este nuevo término vamos a aumentarlo en la ecuación de la energía interna de la primera ley, donde este aumento no va a afectar para nada su definición, simplemente se va a tener en cuenta ahora el movimiento de los electrones. Ahora, vamos a definir qué es el cambio de cargas, saliendo tres nuevos términos, que es Z, que son los iones de carga, sean positivos o negativos respectivamente, F, la constante de Faraday, que equivale al valor de un electrón por el número de Avogadro, y Dn, que es el cambio de los moles en los iones. Teniendo esto, tenemos esa ecuación que vemos en pantalla para cuando solo hay un ion, y la siguiente ecuación es la ecuación cuando hay iones múltiples. Ahora, donde hay carga de transferencia, los números de especie en una carga en particular cambia, DNI nunca va a ser cero. Entonces, si queremos ver el cambio de la energía de Gibbs, vamos a modificar el Gibbs que conocemos, que es la ecuación 1, añadiéndole el nuevo término de trabajo que encontramos teniendo la ecuación número 2. Ecuación que si podemos ver, los dos primeros términos dependen de la temperatura y la presión, que en este caso son variables, por lo que se van a cancelar teniendo la ecuación número 3. Si la analizamos, esta ecuación tiene dNi como similares y son sumas, entonces algebraicamente la podemos unir, que quedando como la ecuación número 4. Ese paréntesis que vemos se lo puede definir como el potencial electroquímico, como se mira en la ecuación número 5. Este potencial electroquímico lo vamos a reemplazar en la ecuación número 4, teniendo la ecuación número 6 como el final de la ecuación de Gibbs para iones, que va a cumplir lo mismo que el Gibbs que conocemos normalmente, que si es igual a 0, va a estar en equilibrio. Esto nos puede llevar a la siguiente afirmación, que cualquier cosa que implique transferencia de carga es una reacción redox, donde una parte se oxida y la otra se reduce. Queriéndonos decir que si tenemos un compuesto A que se oxida perdiendo electrones y un compuesto B que se reduce ganando electrones, se va a tener la suma de estos como se ve en pantalla. Al tener estos podemos poner sus potenciales electroquímicos y potenciales químicos, sumándolos y restándolos, para el potencial electroquímico que se definió anteriormente, reemplazarlo en esta ecuación y después reorganizarlos en donde queden los potenciales químicos de un lado y los potenciales y la definición de potencial electroquímico en el otro. Para después agrupar, viendo que el potencial eléctrico de la oxidación está restando al de la reducción,
cosa que vamos a reordenar para que se defina la fuerza electromotriz, como se está viendo en pantalla, siendo E igual al potencial electroquímico de la reducción menos el potencial electroquímico de la oxidación. Esto con el fin de reemplazarlo y hacer la ecuación más fácil, la principal que teníamos, teniendo la ecuación que vemos en pantalla. Potencial estándar. El potencial estándar o normal, que se simboliza con una E mayúscula y un subíndice O, que quiere decir normalidad, hace referencia cuando un sistema de una celda o semipila está en las condiciones estándares, lo que quiere decir que está en concentración molar 1, una atmósfera de presión 298 kelvins o 25 grados centígrados. Su unidad de medida es el voltio, que se simboliza con una V. Y estos valores los podemos encontrar tabulados para diferentes reacciones, como podemos ver el ejemplo de abajo. Ahora bien, este se encuentra en una ecuación con la energía libre de Gibbs, en la que tendremos la energía libre de Gibbs estándar, y que podemos decir que si el potencial químico es positivo, va a ser un proceso espontáneo, pero en el caso contrario, va a ser no espontáneo. Ahora bien, con la ecuación anterior y utilizando la ecuación que la energía libre de Gibbs estándar va a ser igual a menos la constante de los gases por la temperatura absoluta por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, podremos reemplazarlo y encontrar el potencial químico estándar. Habiendo reemplazado ya, lo que haremos es que en ambos lados dividiremos entre NF para que de esta forma nos quede que el potencial químico estándar sea igual a la constante de los gases por la temperatura absoluta sobre el número de moles por la constante de Faraday, y todo eso multiplicando el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Ahora, como sabemos que se encuentra en situaciones estándar, la temperatura la tomaremos como 298.15 Kelvin, R lo tomaremos como 8.314 joules sobre mol por Kelvin, y la constante de Faraday será 96.500 coulombs sobre mol. Ahora bien, haciendo la operación y dejando de lado las unidades canceladas, tendremos que el resultado nos da 0,0257 joules sobre coulombs, que equivale a voltio. Ahora bien, tenemos que el potencial químico estándar va a ser igual a 0,0257 voltios sobre el número de moles por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Si queremos dejar esto en términos de logaritmo, lo que tendremos que hacer es multiplicar el 0,0257 voltios por el logaritmo natural de 10. De esta manera nos quedaría el resultado de eso sobre los moles multiplicando el logaritmo de la constante de equilibrio. Las propiedades termodinámicas de celdas electroquímicas. Las celdas electroquímicas por lo general tienen la forma que vemos en pantalla, que constan de dos semiceldas que están formadas por conductores electrodos, que en este caso son el zinc y el cobre, que ambos están sumergidos respectivamente en una solución electrolítica, que en el caso del cobre sería el sulfato de cobre y en el caso del zinc es el sulfato de zinc. Como podemos ver, ambos electrodos están unidos a un circuito eléctrico, que es la línea roja con ese círculo y una A, que es por donde van a pasar los electrones, y las disoluciones están unidas por un puente salino, que en este caso sería el cloruro de potasio. En uno de los elementos siempre se va a reducir y el otro se va a oxidar, de eso se trata estas celdas. El que se oxida se llama ánodo, que en este caso sería el zinc, y el que se reduce sería un cátodo, que en este caso sería el cobre. Existen dos tipos de celdas. Están las celdas galvánicas, que están sobre todo en las baterías que usamos comúnmente, que se caracterizan por ser una reacción espontánea. Mientras el otro tipo de celdas, que son las electrolíticas, y están en joyas o en artículos de metal, se caracteriza por ser reacciones no espontáneas, ya que hay que inducir voluntariamente electrones para que suceda. Potenciales químicos de iones. Muy bien, tenemos la ecuación del potencial químico total de una disolución iónica, en la que nos dice que la cantidad de moles de cada ion la vamos a multiplicar por el potencial estándar de
el compuesto con la carga que queremos. Así nos da la primera ecuación. Ahora, esta ecuación la vamos a reemplazar en la ecuación de los electrodos que tenemos a continuación, quedando los electrodos, tanto el ánodo como el cátodo, multiplicando por las cargas de los iones. Ahora bien, esto lo agruparemos de manera que nos quede que el potencial químico total de una disolución iónica va a ser igual a más o menos el potencial estándar más o menos el número de moles de la solución iónica por la constante de los gases por la temperatura absoluta, multiplicando el logaritmo natural de más o menos el coeficiente de actividad, que multiplica a su vez más o menos la concentración molar real sobre la concentración molar estándar. Ahora bien, gracias a esta ecuación también podemos definir la actividad iónica media de un soluto iónico, en el cual tendremos que A va a ser igual a más o menos el coeficiente de actividad multiplicando a la concentración molar real sobre la concentración molar estándar, y todo esto va a ser elevado al número de moles dependiendo de si estamos trabajando con las cargas positivas o con las cargas negativas. Por último, vamos a hablar de la teoría de disoluciones iónicas de Debye-Huckel. Estos fueron dos científicos que propusieron algunas simplificaciones relacionadas con las disoluciones iónicas. La primera fue que la ley de Coulomb es la que genera las desviaciones entre los iones. Y la segunda es que se va a trabajar con sustancias muy diluidas para tratar de hacerlo en comportamientos casi ideales. Gracias a estas suposiciones anteriores se dedujo una relación más sencilla entre el coeficiente de actividad, como se está viendo en pantalla, de la ecuación A, que tiene una relación con la fuerza iónica I de esto. A se dedujo matemáticamente, siendo la ecuación B, en donde Na es el número de Avogadro, P la densidad del disolvente, E la unidad fundamental de carga, E sub 0 la permitividad del vacío, E sub R la constante eléctrica del disolvente, K la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta, siendo esta la teoría de Debye-Huckel, cumpliéndose únicamente en soluciones muy diluidas, donde I sea menor a 0.01. Se la conoce como ley límite de Debye-Huckel, por lo que A siempre va a ser positiva y el coeficiente siempre va a ser menor a 1 por su logaritmo natural y sus cargas positivas y negativas. Una parte importante de esta ley es que depende de la identidad del solvente y no depende para nada de la identidad del soluto, por lo que no cuenta con ninguna variable asociada a la disolución, exceptuando la carga de los iones, implicando que si hay dos compuestos que tienen iones con la misma carga, sus propiedades también serán las mismas. Ahora, si queremos que los cálculos sean más precisos, la dimensión de los iones se convierte en un factor importante, por lo que se buscan los coeficientes de manera individual, a través de la ecuación C que estamos viendo en pantalla, donde Z es la carga del ion, A sub 0 el diámetro iónico y B está dada por la constante en la ecuación D que se está viendo en pantalla, que tiene los mismos coeficientes que en la anterior. Con esto podemos decir que I sigue siendo la misma desde el principio, o sea, es decir, en la anterior ecuación y en esta, ya que la fuerza iónica va a afectar a ambos iones. Esta ecuación de coeficientes de manera individual también es llamada como la ley generalizada de Debye-Huckel, por lo que si analizamos matemáticamente, I siempre va a ser menor a 1. Unos datos importantes a tener en cuenta es que el coeficiente de actividad no tiene unidades de medida, ya que si analizamos matemáticamente, todos se van a cancelar. Otro dato importante es que depende exclusivamente de las propiedades del disolvente y la carga y el tamaño del ion, por lo que es muy común encontrar tablas donde se ve el diámetro de la carga o la fuerza iónica donde se puede deducir este coeficiente. Y por último, es que la ley más precisa no es muy usada, ya que la otra es muy exacta, solo que esta se usa más cuando las disoluciones son muy concentradas. Muchas gracias por el video, esperamos haya sido de su utilidad. Gracias.